profecías de la Biblia. Y que Jesús viene, tomar conciencia que Jesús viene, no debe producir una necesidad lógica de tener información. Si una persona es consciente que Cristo viene, la consecuencia natural sería, bueno, entonces le voy a dar lo mejor de mi vida, pues, porque Él ya viene, ¿no? Lo voy a servir, voy a trabajar, voy a aportar para su reino. Y la canción decía, estoy perdiéndolo todo con alegría. Y servir al Señor no es fácil, ¿amén? ¿Es fácil o no? Levantarte más temprano que los demás, venir a servir a la iglesia a las 8 o 9 de la mañana, como vienen muchos, tener que sacrificar tu sueño, tu feriado para estar aquí, no es fácil, ¿no? Pero dice, ¿lo hacemos con qué? Con amor y alegría. Entonces, si usted viene a servir a Dios con la cara larga, mejor se quede en su casa, pues, ¿no? Porque a Dios se le sirve con alegría, porque es un privilegio servir al Rey que viene. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Amén. Le damos la bienvenida a la mamita Hilda. Mamita Hilda es la mamita de todos nosotros. La queremos mucho, mamita. Está ahí con Jacinta. A veces no puede venir, pero es una alegría tenerla. Y tenemos hoy día una subcampeona mundial en la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Ah? Nos visita desde Colombia, Mafer. Ponte de pie, Mafer, ella es colombiana. Subcampeona mundial de levantamiento de pesas. Ha venido a competir al Perú, ha ganado la medalla de plata. Bienvenida, Mafer, Dios te bendiga. Tenemos una subcampeona mundial de levantamiento de pesas. Lo que no saben que el pastor de esta iglesia es campeón mundial en levantamiento de cuchara. ¿Ah? Así que le ganamos a Mafer. Entonces, estamos felices de tenerlos. El día de hoy vamos a empezar una serie sobre grandes profecías de la Biblia. Los tiempos que estamos viviendo son apasionantes. Vamos a orar para que Dios pueda ministrar a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por el privilegio de tener una iglesia. Te damos gracias por el privilegio de tener familia espiritual. Te damos gracias porque podemos leer y predicar tu palabra sin ningún impedimento, Señor. Gracias a Dios tenemos libertad en el Perú. Ponemos esta serie en tus manos, Señor. Tú sabes todas las cosas, tú sabes cuáles son tus planes. Simplemente tú ponnos en alerta para saber distinguir los tiempos, Señor. Para saber discernir qué está pasando en el mundo y qué está pasando en cuanto a tu pronta venida, Padre. Que saber que vienes pronto produzca en nuestro corazón más amor, más servicio y más evangelismo también. Padre, ponemos en tus manos esta serie, háblanos, enséñanos, instrúyenos, que esta palabra pueda correr. Y te damos gracias por lo que vas a hacer. Declaramos que nos va a ir muy bien y comeremos del fruto de nuestro trabajo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Para entrar al tema, quiero mostrar algunas noticias recientes. Estas noticias son muy recientes, ¿ya? Reino Unido se prepara para una catástrofe y pide a sus ciudadanos que estén alertas, incluso para una invasión extraterrestre, dice el comunicado oficial. Apagón eléctrico masivo en España, Portugal, y dice que vienen otros apagones. Hubo en Chile también hace poco. Sorprende fenómeno en Sudamérica, caen 3 aviones con pocas horas de diferencia y se han caído aviones en otros países también. China advierte de que tomará represalias contra los países que cierren pactos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China que eso va a tener consecuencias funestas. Al menos 40 muertos en bombardeos israelíes. Jamás rechaza propuesta de tregua. Esta semana han incendiado parte de Israel. Rusia e Irán firman pacto que refuerza lazos militares. Ya habían firmado un pacto, pero era más que nada un pacto de intercambio de energía nuclear. Ahora ya se fueron a otro nivel y
el presidente actual de Irán y Rusia firman un acuerdo ya militar, que eso está en la Biblia, el pacto de Og y Magog, que es Rusia, con Persia, que es Irán actual. Entonces, 13 peligros y amenazas de la inteligencia artificial. Esto es lo que está de moda, la inteligencia artificial. Ayer, anteayer, en China, un robot se bloqueó y empezó a golpear a su dueño. O sea, mire el mundo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Se aseguran que mataron al lobo terrible hace 2.500 años. Están experimentando cambios genéticos, están haciendo injertos en animales, en plantas. El ser humano está loco. Los científicos están locos, quieren crear vida en un laboratorio. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces, hay algo más. Estamos viviendo un mundo medio convulsionado, ¿no? Es un mundo de loco lo que estamos viendo y todos los días usted lo está viendo cuando ve las noticias en televisión o en las redes sociales. Entonces tenemos que estar atentos de qué está pasando, porque en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, todo está anunciado, todo está profetizado. Todo este mundo convulsionado que estamos viviendo nos indica una realidad que está escrita en la palabra. Cristo está volviendo. Amén. Nuestro Señor está volviendo conforme lo prometió. Y todo lo que está pasando en el mundo no es otra cosa que señales que Jesús advirtió previamente que iban a ocurrir antes que Él venga. Entonces vamos a empezar a estudiar las grandes profecías de la Biblia y hay que hacer algunos aclaraciones. Para entender la Biblia, primero tenemos que entender que la Biblia se interpreta literalmente, a no ser que el contexto indique lo contrario. Es decir, como el pasaje que está ahí, si usted lee un pasaje que habla de un monstruo de 7 cabezas que tenía como una culebra y no sé qué, el lenguaje obviamente es simbólico, pero no toda la profecía es simbólica. El lenguaje, la forma como está construida, el contexto del pasaje nos indica si es simbólico o es literal. Normalmente es literal, a no ser que el contexto, la construcción de las frases nos indique usando un lenguaje simbólico con la palabra como, semejante a, o está descubriendo una figura demasiado extraña, entonces podría ser simbólico. O cuando narra algo, avanzamos, Dominic, vi un ángel, está describiendo una secuencia de acciones. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Su sello en él, que cumplió 2000 años y después de desatado un poco. Está narrando hechos. Entonces nada me indica en el pasaje que es simbólico. Entonces lo entiendo literalmente. Por eso nosotros creemos en un milenio literal, un periodo de tiempo de 1000 años donde Jesús reina en la tierra con la iglesia. Es literal. Porque hay otros sectores de la propia iglesia, no es simbólico, para unos ya empezó el milenio, cuando se empezó a predicar, o sea, tienen una interpretación alegórica, simbólica, pero aquí no veo nada de simbolismo, creemos por lo tanto en un milenio literal. La situación es el problema no problema, sino el fenómeno del doble cumplimiento. Muchas profecías tienen un cumplimiento parcial cercano, pero hay un cumplimiento total que apunta al final de los tiempos. Por ejemplo, la profecía del nacimiento de Jesús, cuando Jesús 31-33, es una sola profecía. Ahora, pero es una sola profecía, pero tiene doble cumplimiento, un cumplimiento parcial cercano y un cumplimiento total al final de los tiempos. Esto se llama doble cumplimiento. Por último, la Biblia interpreta la Biblia, no hay que alucinar, no hay que hacer ahí juegos especulativos, sino cómo me menciona el mismo fenómeno, el mismo hecho, el mismo suceso en otras partes de la Biblia. Llamarlo como una promesa esto, porque Dios soltó por acaso. Hay figuras, tipología, hay profecías, hay poesía. Entonces todo eso hay que armarlo y la Biblia
de la Biblia. No es que a mí me parece que yo creo, sino hay que usar los versículos y como un a armar el completo. ¿Ok? Ahora vamos. ¿Cuáles son las señales de los últimos tiempos que vamos a ver en esta serie? Primero, la palabra escatón, que significa último, por eso es escatología, ¿no? El estudio de los últimos tiempos. Hay una cosa que deben tener en cuenta cuando lean la Biblia. Cuando usted vea la frase en aquel, normalmente está hablando de esos tiempos finales, y eso se menciona 150. Cuando usted vea la frase en aquel tiempo, está hablando de los tiempos, se menciona 101 veces. El día de Jehová, 200 veces habla de él en los últimos tiempos. En aquellos días, veces. Esas frases son frases escatológicas, son frases que están dirigiéndonos a los últimos tiempos. Entonces hay que tener en cuenta esta fraseología. Ok, ¿cuáles son las señales? Podemos dividirlas en varias áreas, ya 4. Ámbito político, señales en el ámbito moral, señales en el ámbito espiritual y señales en el ámbito ecológico, o sea, las cosas que le pasan al planeta. Y en el ámbito la primera profecía que debemos estudiar es el retorno de Israel a su tierra. Rusia y sus aliados, hemos visto el convenio que ha firmado el presidente de Rusia con Irán. Sabe que los musulmanes, el que más odia a Israel es Irán. Cada presidente que asume en Irán juramenta delante de Alá que van a exterminar a Israel. Entonces, este pacto de Rusia con los musulmanes, hemos visto en las noticias, ya se ha dado militarmente. Hubo antes otro pacto que firmó el presidente ruso Medvedev con Ahmadinejad, que era el presidente de Irán, pero era de intercambio de energía nuclear. El pacto de Putin ya es militar. Entonces, esta alianza ya se dio. La Tercera Guerra Mundial, como se ve en el Medio Oriente. Ustedes saben que las dos primeras guerras mundiales tuvieron una ubicación geográfica más en Europa. Era el control de Europa. ¿Quién controla Europa? Era el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Biblia dice que la última guerra mundial es por el control del Medio Oriente. Por eso las papas calientes están en ese sector. La China y el declive de los Estados Unidos, ¿no? Que no se menciona mucho en la profecía. Entonces vamos con el tema de Israel como la profecía más importante, porque el reloj profético de Dios empezó a acelerarse en 1947 y 1948. Ahí comenzó ya una aceleración de los tiempos. ¿Por qué? En el año 70, el general romano invadió Israel, cumpliendo la profecía de Jesús dijo en Mateo 24. Cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces, Jesús profetizó que ese templo glorioso que estaba en la época de Jesús iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70, en un de septiembre, cuando el general Tito invadió Israel. Y habían corrido la volada que los sacerdotes habían escondido los tesoros del templo dentro de las piedras. Por eso comenzaron a sacar piedra sobre piedra, porque tenían la idea de que los tesoros del templo estaban dentro de las piedras. Y había mucho tesoro. Si ustedes han ido al Coliseo Romano en Roma y usted hace el tour, la guía le va a contar que ese Coliseo Romano se terminó de construir con el dinero que sacaron del Templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los judíos fueron esparcidos en todas partes del mundo. Más o menos hasta el año 400, el control lo tuvo Roma o el Imperio Bizantino. Después vinieron en el año 600 los musulmanes. Y llegamos a la Edad Media y viene otra vez los turcos, y después vienen los ejércitos del Vaticano en las cruzadas, y después volvieron los turcos. Así que la Tierra Santa pasó de mano en mano. Y los judíos esparcidos por todo el mundo. Eso pasó en el año 70. Ahora, en todos los países del mundo donde estaban esparcidos los judíos, cada fiesta de la Pascua se arrodillaban con dirección al oriente, con dirección a Israel, y ellos oraban y decían: el próximo año en Jerusalén. La oración de la Pascua, todo el tiempo que estuvo fuera de su país, fue: el próximo año
en Jerusalén. ¿Y por qué ellos tenían esa esperanza? ¿Por qué ellos declaraban que iban a volver a Israel, a pesar que estaban esparcidos en todo el mundo? Para que usted tenga una idea, ¿ya? Nosotros los peruanos fuimos conquistados de esta tierra, los colombianos, los venezolanos también, no sé qué otros países tenemos aquí, ecuatorianos. Entonces, nosotros fuimos conquistados en nuestra propia tierra, no nos sacaron de nuestra tierra, nos quedamos acá, nos colonizaron acá. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? No, 200 no sea malo, pues. Fue 1500, son más de 500 años. O sea, en 500 años nosotros perdimos nuestra identidad. ¿Qué son los peruanos? ¿Qué somos? Una mezcla, ¿no? Acá yo veo, por ejemplo, veo chinitos, acá veo a Alma, veo a Lali, veo morenitos acá, zambitos como yo, veo ahí a Maffer, veo a unos que parecen europeos como Lucho Muro, Mulbauer, alemán, austriaco, austrohúngaro, ¿ah? Veo una mezcla de moreno con chino por acá, veo otros que son medio blancones, o sea, somos una mezcla, no solamente de raza, sino culturalmente hablando. O sea, no salimos de nuestro país, pero en 500 años perdimos la identidad. Israel estuvo más de 1800 años fuera de su país, esparcidos en todo el mundo, y no perdieron su identidad. 1800 años fuera de su país y no perdieron su identidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? De que algún día iban a volver. ¿Y por qué tenían esa esperanza? Porque estaba profetizado. Vamos a ver algunas. 11 al 2. Asimismo acontecerá en aquel tiempo. Acá se menciona en aquel tiempo a los días finales, ¿no? En aquel tiempo que Jehová alzará otra vez a recobrar el remanente de su pueblo. Queden así. Cuando se escribe esta profecía, el único que se había llevado a los judíos era Siria. Pero acá habla de todos los fines de la tierra, o sea, está a la última expulsión de los judíos que ocurrió con los. Ok, pues dice, en aquel día, ¿de qué habla en aquel día? Los últimos tiempos. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que él alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán de mosto y todos los collados se derretirán y traeré Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas. Entonces, ¿sabes que cuando hacen la división de la tierra, a Israel le dan la parte desértica y los musulmanes se quedan con la parte más fértil? Pero la profecía decía que iban a plantar viñas. ¿Cómo van a ser gente con huertos desértica? Es cierto. Israel, un país que es desértico, es portador de frutas. La manzana una vez. Entonces, esta profecía dice que iban a plantar huertos y viñas. Dice, pues los plantaré sobre su tierra. Escuche bien esto porque esto se está cumpliendo ahora. Los plantaré sobre su tierra y nunca más será arrancado de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el tuyo. Israel no sale de su tierra. Lo van a bombardear, lo van a atacar, van a hacer de todo. No sale. Y no es que nosotros defendamos al gobierno israelí. Hay que tener cuidado con esto. Santos no son. ¿Violan derechos humanos? Sí. Pero la promesa de Dios para Israel no es por lo que hace el gobierno ahora. Las promesas de Dios a Israel son por lo que Dios le prometió a Abraham hace más de 3000 años. Y Dios, fiel a su pacto, va a honrar su pacto y le va a entregar a Israel la tierra, a pesar que los judíos de ahora y el gobierno de ahora no tienen nada de creyentes.
Así que incluso se le llama Sodoma porque hay mucha perversión sexual en Israel. El primer país en el mundo donde se hizo la marcha de orgullo gay fue en Israel. Y uno de los primeros países que aprobaron el matrimonio gay fue Israel. Entonces no es que sean santos, pero la promesa se va a cumplir porque Dios se la hizo a Abraham. Con otra promesa, se ha dicho Jehová, Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como rebaño el pastor en medio de ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las de todos los lugares en que fueron esparcidos el día de nublado y de oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las los su propia tierra, las apacentaré en los montes por las riberas y en todos los lugares habitados en el país. No hay ningún otro ejemplo en el mundo, no existe. No existe ninguna otra situación en el mundo donde un país que fue sacado por más de 1800 años hayan vuelto. Y no solamente hayan vuelto, hayan prosperado, es potencia tecnológica, económica. Entonces, este hecho que ha pasado delante de nuestros ojos, que es el retorno de Israel, no es cualquier cosa. Y este hecho del retorno solamente es una señal profética, es una evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Cómo de tantos años atrás se puede profetizar algo que parecía una locura, pero se ha cumplido, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hace y lo hará. Entonces, les voy a contar un poco de esto de historia, para que usted se pueda ubicar. Fueron esparcidos por todos lados. Y la Tierra Santa pasó de mano en mano. Turcos, musulmanes, turcos, después los ingleses, de no sé qué, los ejércitos del Papa en las cruzadas. Israel por todo el mundo, ¿ok? En el año 1897, año de jubileo para Israel, un hombre llamado Teodoro Herz dijo, no podemos estar sin nuestra tierra. Tenemos que empezar a movernos para poder volver. Entonces reunió en Basilea, Suiza, a delegados judíos de todos los países para ver la posibilidad de volver a su tierra, de volver a ser una nación. Esto se llama como el inicio del movimiento sionista. El movimiento sionista fue fundado por Teodoro Herz en 1897 en Basilea. El mensaje de Teodoro Herz fue este: hay un pueblo sin tierra, hay una tierra sin pueblo. Que le den al pueblo sin tierra, la tierra sin pueblo. Y entonces empezó un movimiento intelectual, científico, político, para promover que Israel vuelva a su tierra. Interesante es que en esta primera reunión en Basilea, Suiza, se reunieron 206 delegados de todo el mundo, judíos, para hablar del tema. ¿Y qué tiene que ver esto con profecía bíblica? Ezequiel, Dios le muestra una profecía sobre la futura restauración de Israel a través de una famosa profecía que los que leen la Biblia de vez en cuando sabrán, la profecía de los huesos secos, donde Dios le dice que ese pueblo que estaba muerto, como unos huesos secos, iban a recuperar vida. Y entonces esta era una profecía de que Dios estaba prometiendo que iba a restaurar en el futuro a Israel. ¿Y qué tiene que ver esto con el movimiento sionista que reunió a 206 delegados de todo el mundo? Tiene que ver porque nuestro cuerpo tiene 206 huesos. Es decir, esa reunión en Basilea, Suiza, con esos 200 delegados fue un cumplimiento de la profecía de ese valle de los huesos secos. Comparado a Israel como unos huesos que comenzaban a juntarse para darle vida a algo que estaba muerto. La nación no existía. Entonces empieza Teodoro Herz a promover esto y viene la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en aquel momento, el control de Santa lo tenían los turcos y los turcos se alían con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Los aliados estaban perdiendo la guerra porque había escasez de acetona. Entonces estaba complicada la cosa y entonces dicen, ¿qué hacemos? Entonces comienzan a buscar soluciones. Y había un químico judío, fermentando el arroz, consiguió un sustituto de la acetona. El descubrimiento de este judío le salvó la guerra a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Gracias al descubrimiento de Chaim Weizmann, así se llamaba el judío, Chaim, los aliados, entonces se recuperan, comienzan a hacer misiones y ganan la guerra a
los enemigos. Cuando gana la guerra, se distribuye la tierra. Y los turcos que se habían aliado con los enemigos, los sacan y toman control de la Tierra Santa los ingleses. Entonces Inglaterra toma el control de la Tierra Santa y le preguntan a Chaim Weizmann, bueno, ¿qué quieres vernos con tu descubrimiento? Yo no quiero nada, dijo Chaim Weizmann, yo quiero que ustedes me ayuden a lograr que Israel volver a su tierra. Desde ese momento Inglaterra empezó a presionar, ahí se forma la Liga de Naciones, que es el antepasado de las Naciones Unidas, y empezó a promover que permita que Israel vuelva a su tierra. Por eso fueron los ingleses, es más, el proyecto se conoce como la Declaración de Balfour. Balfour era inglés, era el representante inglés en las naciones. Entonces Inglaterra empieza a promover, estamos hablando de los años de la Guerra Mundial. Entonces empiezan ya a hablar del tema, no, es que vuelvan, pero había sí, que no había mucha convicción, ¿no? Porque están ahí los árabes, ¿cómo los vamos a sacar? Entonces, en todos esos años, no había mucha convicción en permitir que Israel vuelva. Pero Dios todo lo hizo bien, llega la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial ocurre lo que todos nosotros sabemos, el famoso Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron quemados vivos y masacrados por los nazis. Porque eso no se sabía mucho, se sospechaba. Después que termina la guerra y empiezan las cámaras a ir a los campos de concentración y empiezan a ver los cerros de cadáveres y empiezan a ver, ahí se toma conciencia, oye, ¿qué pasó con esta nación? Esto sensibilizó al mundo. Oye, esta gente, mira lo que ha sufrido. Fue una tragedia, pero Dios lo conduce a bien. El toquecito que faltaba para que las naciones aprueben que Israel vuelva ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, porque el Holocausto sensibilizó y dijo, no, hay que ayudarlo. Entonces empieza toda una movida para permitir que Israel pueda volver. Esto ocurre en el año 1947. En realidad la nación nace en 1947. Se funda ya, como dicen los abogados, ¿no? Ipso iure, ipso facto. Legalmente la nación nació en el 47, pero se hizo ya una acción en el 48 cuando David Ben Gurión proclama la nación de Israel, pero legalmente ya existía. En un día se autorizó la vuelta de Israel a su tierra, cumpliendo otra profecía, porque Isaías dijo hace 2700 años, ¿nacerá una nación en un día? Profético, ¿no? Nació en un día, porque en ese día se ordenó que Israel pueda volver. Ya hacerlo práctico tomó casi un año y en 1948, un día de mayo, David Ben Gurión proclama la nación de Israel. Al día siguiente tenía más de 5 ejércitos rodeando a Israel. Tenía un día de fundada la nación. Tenía un día. Habían 60 soldados árabes por cada soldado judío. Los ingleses dijeron, ya hicimos nuestra parte, ahora que se defienda ya no nos podemos meter. El general encargado de la zona inglés dijo, en una semana los árabes lo van a botar al mar Israel, ya no podemos hacer nada más. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, la guerra duró 8 meses. Israel no solamente venció la guerra, sino que agarró más territorio de lo que le había dado las Naciones Unidas, por eso hablan de territorios ocupados. ¿Cuándo fueron ocupados esos territorios que no les habían dado originalmente? La Franja de Gaza fue durante la guerra. Israel venció a 5 ejércitos, había 60 soldados árabes por cada soldado judío. Yo tengo ya murió un pastor jordano, de Jordania, árabe, pero creyente. Él me decía, yo tengo primos jordanos que pelearon en esa guerra. Y ellos le contaban al pastor Adel Tri, jordano, le decía, mira, iban los aviones a atacar a Israel y veían ángeles volando en los aires, derribando aviones árabes. Dice que su primo le decía, primo, yo estuve ahí, estaba a 1 metro de este judío del mar, le metía la no le entraba. O sea, esa victoria fue sobrenatural, no fue una victoria normal. No, sí, que los ayudó, que no sé qué, nada. Esa guerra fue sobrenatural. Entonces, Israel se asienta como nación en el año 1948. En el año 1997 fue ya
aceptado en el grupo de las naciones desarrolladas. En 50 años se convirtieron de un país fundado a un país desarrollado, potencia mundial tecnológica y económica. Entonces, esta vuelta de Israel a su tierra es una señal profética muy fuerte, porque a partir de ese momento comienza a acelerarse todo ya. El reloj profético de Dios comenzó a acelerarse. Y se va a ir acelerando más. Lo que no ha pasado en los últimos 100 años va a pasar en estos meses, en estos años. Hay un aceleramiento de los sucesos que tienen que ocurrir antes que Cristo venga. Quiero mostrarles otra lámina. Shai Weizmann, no sale su nombre. Bueno, retrocede. Este señor es Shai Weizmann, químico que le salvó a los aliados y fue el primer presidente de la nación de Israel. David Ben Gurión fue el primer. Ellos tienen un sistema diferente. David Ben Gurión era el primer ministro, fue el que hace la declaración de la independencia. Y Shai Weizmann fue el primer presidente de la nación naciente de Israel. El mismo químico que salvó a los aliados se convirtió en presidente. Ahora, como tenía tanta fe Israel de que ellos iban a volver a su tierra, porque la Biblia lo decía, antes que empiece el movimiento sionista, a ver, vamos a tomar examen. ¿Cuándo empezó el movimiento sionista? Te lo dije hace un momento, con Teodoro Herz. 897, ¿ya? Que era año, tome nota este datito, año de jubileo. Siguiente año de jubileo, 1947, sale la resolución hacia el vuelva. Siguiente año de jubileo, 1997, Israel es aceptado dentro del grupo de países desarrollados. Cada año de jubileo está pasando algo en Israel, así que atención con ese dato. Que empieza el movimiento sionista, otro señor compuso un himno. Se le puso esperanza. Eso fue escrito en 1878, donde todavía nadie hablaba oficialmente del retorno de Israel. Recuerda que el movimiento sionista en 1897. Unos años antes, este señor Naftali Herz Imber compuso el himno que ahora es el himno nacional de Israel, que se llama Esperanza. Hativá significa esperanza. Mire la letra. Mientras dentro del corazón palpite una alegría, en dirección a Israel, la mirada se encamina hacia Israel. No se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. ¿Por qué tenían esta convicción? Porque la Biblia lo decía. La Biblia decía, volverán, y volvieron. Y la Biblia también dice que Jesús volverá, y va a volver. Todo lo que la Biblia ha anunciado se ha cumplido. Anunció que una nación volvería, y volvió. Y ahora anuncia que Cristo viene, Cristo vendrá. Porque todo lo que está en la Biblia, Dios. Entonces nos estamos acercando a un tiempo muy expectante y Cristo está volviendo. Entonces hay que tener un punto de equilibrio, porque algunos se van y están diciendo, entonces si Cristo viene ya no hago nada, pues, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿No? Algunos dicen, ¿para qué comprar una casa? Para que se lo quede el anticristo, mejor no. ¿Qué tiene que hacer usted? Haga todo lo que tiene que hacer, hermano. Trabaje, estudie, prospere, viaje, coma rico, tenga éxito en su trabajo, haga empresa, plante viñas, haga todo lo que tiene que hacer. No pare. Pero no pierda la conciencia que estamos caminando al encuentro de nuestro Señor. Cristo está vivo. Esta verdad debería producir uno, expectativa, estar alerta. Dos, servir a Dios. Porque yo le pregunto a ¿usted qué está esperando para servir a Dios? Si Cristo ya viene, ¿qué está esperando? Debería producir un deseo de servir a Dios, porque mi Señor ya viene, voy a servirlo con todo mi corazón. Debería ser lo evangelístico mucho más fuerte. Millones de personas ya no han oído del Señor. Y muchas de esas personas son tus amigos y tus familiares. Necesitamos ser más agresivos en el evangelismo. La gente necesita oír de Jesús más que nunca. Y tú y yo somos los llamados a hacerlo. Somos el Juan el Bautista que está preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor. Entonces,
tenemos una oportunidad de practicar esto rápido, ¿ya? Este viernes 9, en la mañana, vamos a apoyar a aldeas infantiles. Ellos trabajan con niños, son delincuentes, están presos o los han abandonado. Es un trabajo espectacular. Son 12 madres sustitutas. Queremos ir a llevarle unos regalitos, si usted quiere ayudarme con eso, algunos ya lo han hecho gracias a los que están ofrendando, en efectivo, porque queremos darle una gift card para que ellas se compren algo para ellas. Son 12 mujeres y queremos orar por ellas y queremos predicarle el evangelio. Eso va a ser el viernes en la mañana, viernes 9. En la tarde, producto de la película que pasamos hace una semana, se cumplió el objetivo que era llegar a la comunidad. Conocimos a la dirigente de todo Ibatambo. Me llamó, van a hacer sus madres el viernes 9, pero en la noche. Me ha pedido que le ayude con parlantes, micrófono, proyector. Yo le digo, yo te ayudo todo lo que tú quieras, pero dame 5 minutos para hablar. Me ha dicho ya. Así que vamos a poder llegar a toda la comunidad del Ibatambo de San Borja para poder sembrar la palabra. Eso es evangelismo. Los sanborginos que están acá, si quieren al Señor de los... El tema de la película era nuestro objetivo. Está costando dinero, no es barato, tenemos que pagar el alquiler de todo el tema de la película. Entonces, si usted quiere acompañarme el viernes, eso es en el Callao, aldeas infantiles, es Canta Callao, Gambete, es un sitio más lejos, pero por él nos estamos desgastando. Y estamos perdiéndolo todo que dice la canción, con amor y alegría. Vamos a ir allá, a la palabra en esta gente, ¿ok? Los sanborginos van a estar acá el viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener ahí contacto con los vecinos y vamos a predicarles la palabra. El 17 tenemos otra película en el Parque de la Felicidad, en el Pentagonito. Nosotros haciendo toda nuestra parte para cumplir nuestra función, que es anunciar a toda esta gente que no conoce el Señor, que Dios los ama, que quiere salvarlos y que Cristo viene pronto. Entonces, señores, estamos empezando la serie con esta profecía cumplida que es el retorno de Israel. Vamos a ponerle ganas. Dale todo a tu Señor. Cristo está volviendo en poco tiempo. ¿Qué estás esperando para meterte con Dios? ¿Qué pretexto estás buscando para no entregarle a Cristo? El tiempo se está cortando, más que nunca antes en toda la historia. Preparémonos para venir al encuentro de nuestro Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.